años que no ha parado de correr esta carrera, ayudándonos a muchos a correr legítimamente con el evangelio de la Biblia, con el evangelismo de la Biblia. Dios permitió que se levantara este equipo aquí colombiano que está hoy cumpliendo la evangelización mundial en el mundo entero. Por eso nosotros agradecemos a Dios que nos haya permitido estar hoy en África con este equipo, donde sabemos que están pastores culpa, estamos teniendo inconvenientes aquí con el internet. Denme un segundo, por favor. Que Dios nos ayude, Espíritu Santo nos ayude para poder entender y creer y poder cumplir. Padre Santo, gracias por este tiempo que nos permite para el cumplimiento de la evangelización mundial. Te pido que ahora nos ayude a todos, que el Espíritu Santo opere en nuestras mentes y corazones para honra y gloria de tu nombre, para salvación de nuestras vidas. Oramos en el nombre poderoso de Jesús el Cristo viviente. Amén. Jesús el Cristo ordenó el bautismo. Vamos a leer algunas escrituras. Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. El bautismo en agua es el pacto de Dios establecido por Jesús el Cristo. Esta escritura que acabamos de leer es muy clara, muy entendible. Hemos orado que el Espíritu Santo nos ayude a todos para entender, creer y cumplir el pacto de Dios. El bautismo en agua no está por fuera del pacto de Dios. Está dentro del pacto de Dios. ¿De qué trata el pacto de Dios que está en toda la Biblia? Trata de Jesús el Cristo y su obra. Todos los 66 libros de la Biblia fueron escritos para que creamos que Jesús es el Cristo. Los apóstoles con el Antiguo Testamento predicaron que Jesús es el Cristo, para que la gente crea que Jesús es el Cristo. Y Jesús el Cristo estableció el bautismo, el agua, y dijo que la salvación de un hombre, de una mujer, de una persona, radica en creer el Evangelio y bautizarse en agua. Oro a Dios que el Espíritu Santo nos ayude a entender y a creer. Porque ¿cuál es el fin de todo aquí, de la fe, de nuestra salvación? El hombre necesita ser salvo, el ser humano necesita ser salvo. Y no podemos mentir aquí con respecto a la salvación de las personas. Claramente Jesús el Cristo dijo a los apóstoles: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que lo crea y se bautice será salvo. Vaya y prediquen el Evangelio por todo el mundo, a toda criatura. Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, que estamos haciendo. Predicar el Evangelio, que es lo que se dejó de predicar hace siglos en las iglesias, en todo el mundo. Prediquen el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Jesús es el Cristo. Esa es la buena noticia, esa es la buena nueva. Que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa esto? Que es el ungido de Dios que vino a la tierra y resolvió de manera perfecta, completa y eterna todo problema de la humanidad. Ya lo hizo perfectamente. Este es el Evangelio que hay que anunciar por todo el mundo. Y agregó: el que crea este Evangelio y se bautice será salvo. El que crea este Evangelio de que Jesús es el Cristo y se bautice. No podemos desligar el bautismo del Evangelio, no lo podemos desligar de la predicación del Evangelio.
el bautismo en agua está íntimamente relacionado con el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesús el Cristo estableció un nuevo bautismo para los creyentes del evangelio, para los que creen que Jesús es el Cristo. Él estableció un nuevo bautismo. No sirven los otros, los anteriores, ni siquiera el de Juan el Bautista. Juan el Bautista es una persona de un nivel muy alto en la Biblia. Bautizó al Hijo de Dios, a Jesús el Cristo, el Mesías. Bautizó a miles de personas en Israel. Pero Jesús el Cristo no validó el bautismo de Juan el Bautista para los creyentes. Mucho menos todos los otros de ahí para atrás. Todos los lavamientos, como se le conoce, practicados en la nación de Israel. Las llamadas también abluciones. Abluciones menores y mayores que se aplicaban en la nación. O sea, bautismos. No validó Jesús el Cristo esos bautismos anteriores, ni siquiera el de Juan el Bautista no lo validó para los creyentes del evangelio. Él ordenó que el que crea el evangelio de que Jesús es el Cristo, ese es el evangelio, esa es la buena noticia de Dios para el mundo, que todo fue resuelto por él de manera perfecta, completa y eterna en el madero y la resurrección. Este es el evangelio que no se conoce en el cristianismo. Que todo el que crea este evangelio, el evangelio original, el de Dios, el de toda la Biblia, que el que crea el evangelio se bautice dentro de esa fe. No hay otro bautismo. Aquí sé que estoy luchando contra Satanás, contra su estructura establecida en la tierra. Aquí sé que estoy rompiendo un esquema satánico que ha sido establecido en el mundo para engañar a la gente. Yo serví a ese sistema 40 años con traje de pastor. 40 años duré como pastor en el cristianismo evangélico. Bauticé a miles de personas por muchas partes, por muchas naciones. Yo pensaba que ese era el bautismo correcto. Pero es que yo no tenía el evangelio. Es que yo no creía el evangelio de Dios. Es que yo no creía el evangelio de la Biblia. No lo conocía, no lo predicaba. Yo estaba dando otro mensaje. Y con ese otro mensaje estaba bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Póngale mucho cuidado. Que Dios lo ayude a entender. He orado que Dios en su gracia, mediante el Espíritu Santo, nos ayude a entender. Yo predicaba un mensaje perverso. 40 años prediqué un mensaje perverso y bauticé a miles de personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juzgue eso.
Pero ese no era el caso solo mío. Es el caso de todos los pastores en todo el mundo, en todas las naciones. Dan un mensaje perverso con la Biblia y bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y otros bautizan en el nombre de Jesús. Pero después de haber dado un mensaje perverso, entonces, ¿cómo queda eso? Entienda. ¿Qué valor tiene ese bautismo que yo daba ya en el cristianismo y que todos los pastores y curas aplican en el cristianismo? ¿Qué valor tiene ese bautismo? Jesús el Cristo no dio crédito, no validó ni el bautismo de Juan el Bautista para los creyentes. Él estableció un nuevo bautismo en la fe del Evangelio, en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Espero que lo estén entendiendo. Espero que le estén prestando atención, porque veo a muchos repitiendo que Jesús es el Cristo y pastores diciendo que son salvos sin el bautismo. ¿Dónde están los pastores? ¿Están alineados con el pacto de Dios? Es que no es solo repetir que Jesús es el Cristo. El que creyere y fuere bautizado, dice Marcos 16, 15 y 16. ¿Qué hacemos con esta escritura? ¿Qué hacemos, pastores? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Declaramos salvos a la gente solo por repetir que Jesús es el Cristo? ¿O se tienen que bautizar? Se tienen que bautizar dentro de esa fe. Yo creí que Jesús es el Cristo hace 10 años. Por este tiempo estaba cerquita la llegada del Evangelio a mi vida, a mi casa, a mi familia. Y cuando esta revelación entró en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi ser, anhelé el bautismo. Pero los que estaban cumpliendo la evangelización mundial en esos días no aplicaban el bautismo en agua. Como no teníamos el mismo idioma, luché para conseguir un espacio para hablar al respecto. Y cuando se dio ese momento para hablar sobre el bautismo en agua, fue descartado. Pero yo seguía con la inquietud en mi corazón. Y preguntaba dónde hay un versículo en la Biblia que diga que este bautismo caducó, que ya no tiene validez. También preguntaba, ¿cómo puede ser que le demos valor a un bautismo que se hizo por fuera del pacto de Dios, por fuera del Evangelio de Dios? ¿Cómo es posible que ese bautismo que se dio en una religión llamada cristiana, porque eso es lo que es el cristianismo, otra religión, cómo es que ese bautismo sí es válido, pero todo lo demás no es válido? Entonces no hay aquí coherencia. Todo se hizo allá sin el Evangelio, sin el pacto de Dios, pero el bautismo es válido. ¿Cómo es eso? ¿Cómo estamos valorando entonces las cosas? ¿Cómo estamos entendiendo el pacto de Dios?
Todo lo que se hizo allá sin el pacto de Dios, sin el evangelio de Dios, quedó mal hecho. Incluso el bautismo en agua. Ese bautismo que se aplica en el cristianismo, que yo lo apliqué 40 años, con vestido de pastor. Bauticé a miles de personas. Ese bautismo no es válido porque no se hizo dentro de la fe correcta, no se hizo dentro del pacto de Dios. Repito, no es posible que todo allá se hizo mal hecho, sin el pacto, sin el evangelio, y el bautismo sí fue correcto. Espero que Dios, el Espíritu Santo, esté abriendo los ojos, esté dando luz. Aquí no nos podemos equivocar. Si verdaderamente yo creo que Jesús es el Cristo, entonces el paso siguiente es bautizarme en agua en esa fe. Ese es el paso inmediato. Es bautizarme en agua en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Ese es el bautismo correcto, actual, aprobado por Jesús el Cristo. Vuelvo y digo, Jesús el Cristo no aprobó el bautismo de Juan el Bautista para los creyentes. Él ordenó un nuevo bautismo dentro del evangelio, dentro de la evangelización mundial. Para los que creen que Jesús es el Cristo, ordenó un nuevo bautismo. No vale el bautismo del cristianismo ni del catolicismo romano. No vale. Y tengo la obligación de decírselo en forma clara y precisa. No vale. Es urgente. Si es que verdaderamente quiere ser salvo. ¿Quiere jugar a la religión? Hay mucho campo para eso. Pero si verdaderamente quiere ser salvo, aquí dice Marcos 16, 15 y 16, que el que crea el evangelio y se bautice será salvo. Hay que creer el evangelio. ¿Ya lo creyó? Entonces, ¿por qué no se bautiza? ¿No le han explicado? ¿No han sido claros los pastores? ¿Cómo es que dice que cree el evangelio pero no se ha bautizado dentro de esa fe? ¿Cómo puede convencerme a mí de que creyó el evangelio cuando está rechazando el bautismo que ordenó Jesús el Cristo? Que lo está posponiendo, que lo está aplazando. Si creyó el evangelio de que Jesús es el Cristo, que todo lo resolvió en el madero y la resurrección de manera perfecta, completa y eterna, entonces tiene que bautizarse rápidamente si es que verdaderamente quiere ser salvo. Si quiere jugar a la religión, hay mucho campo para eso. Pero si lo que quiere es la salvación, entonces aquí está el requisito. Dado por las Sagradas Escrituras. Yo no estoy inventando nada. Jesús el Cristo dijo, vaya y prediquen el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. El que crea el evangelio y se bautice será salvo, y el que no lo crea será condenado. Si creyó el evangelio, entonces rápidamente debe bautizarse en agua. Yo anhelaba el bautismo en agua. Fui bautizado cristianamente allá en cristianismo.
pero no tenía el evangelio, no conocía el evangelio, no sabía nada del pacto de Dios. Estaba predicando un mensaje perverso 40 años. No estaba dando el mensaje de Dios en las Sagradas Escrituras. Escucho el evangelio hace 10 años por este tiempo. Escucho el evangelio, me arrepiento. No de ser un inmoral o cosas, porque nunca he sido de ese lado. Pero me arrepiento de esa religiosidad, de todas estas creencias erróneas y de todo eso que hice erróneamente, religiosamente. Me arrepiento de eso. Creo que Jesús es el Cristo. Lo empiezo a proclamar a la gente y empiezo a anhelar el bautismo. Pero los que estaban haciendo esa obra en ese día, en ese tiempo, unos pastores coreanos, no bautizaban a la gente, descartaron el bautismo. ¿Quién es la autoridad aquí? ¿Un pastor o la Biblia? ¿Quién es la autoridad? La autoridad es la Sagrada Escritura. ¿Y qué dice Marcos 16, 15, 16? Jesús el Cristo le dice a los apóstoles, vayan y prediquen el evangelio. La buena noticia de que todo fue resuelto en el madero de la resurrección. Vaya y predíquelo a todo el mundo, a toda criatura, y el que lo crea y se bautice será salvo. Ahí está el requisito. Ahí está el requisito. Oro a Dios, le pido al Altísimo. Yo no estoy jugando a la religión, salí cansado de eso. 40 años hice esa labor sin parar. Pocos tienen ese récord, pocos. Yo estuve en los altares de las iglesias cristianas evangélicas 40 años en alto nivel, no por allá en un barrio. O por allá en una jungla. Yo estuve ahí haciendo ese trabajo, esa labor, 40 años. Sin percatarme del evangelio, sin percatarme del pacto de Dios, sin percatarme de esta gracia divina, sin entender, era una bestia. Pero hace 10 años la luz del evangelio resplandeció en mi vida. Y entonces me percaté de que el evangelio está en toda la Biblia. Que el evangelio no son 4 libros, ni una parte de la Biblia, ni es un salmo, ni es un profeta, es toda la Biblia. El evangelio de Dios abarca toda la Biblia. Y ese evangelio trata del Mesías Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, y su obra a favor de la humanidad. Obra que ya se cumplió de manera perfecta, completa y eterna en el madero y la resurrección. Ahora quise el bautismo. Lo descartaron. ¿Qué tuve que hacer yo? Buscar una persona para que me bautizara, porque yo no quería bautizarme solo allá. Entonces busqué una persona que me bautizara y nos bautizamos toda la familia. ¿Usted creyó el evangelio? Entonces, ¿por qué rechaza el bautismo? ¿Por qué lo está postergando? ¿Por qué lo está aplazando? No ha entendido. Dios lo ayude. He orado desde lo profundo de mi alma. Que Dios permita que entienda, porque aquí estamos es cumpliendo la evangelización mundial. No estamos jugando a la religión. Yo salí cansado de eso. Yo no estoy jugando a la religión. Si usted está jugando a la religión, allá usted.
Pero yo no estoy jugando a la religión, yo estoy cumpliendo el pacto de la evangelización mundial. Y el pacto de la evangelización mundial incluye el bautismo en agua. Y por eso estoy aquí hablando en esta transmisión sobre el bautismo en agua. El que crea y se bautice será salvo. El que no será condenado. ¿De qué lado está usted? ¿En qué punto está? Dios, Padre, yo tenía miedo. ¿Y qué hago yo repitiendo que Jesús es el Cristo, pero no me he bautizado? Y los que están haciendo esta obra no lo están haciendo, lo descartaron. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se está salvando la gente así? Se está violando el pacto de Dios. Y no se da cuenta la gente. Se está violentando el pacto de Dios y la gente no se percata. Y le están dando crédito a un bautismo falso que se aplicó en el catolicismo o en el cristianismo. Ese bautismo no es válido. Jesús el Cristo ni siquiera validó el de Juan el Bautista para los creyentes. Él estableció un nuevo bautismo. Anhelo y oro a Dios que esto se entienda. Hay que bautizarse rápidamente, por favor. Hay que bautizarse rápidamente. Voy a leer otra escritura. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuevamente encontramos aquí el mandato de la evangelización mundial. Jesús el Cristo hablándole a los apóstoles. Hagan discípulos en todas las naciones. ¿Cómo es que se hacen los discípulos en las naciones? Bautizándolos. Incluso aquí en esta escritura está primero que la enseñanza. ¿Cómo estamos haciendo? Aquí está primero que la enseñanza. Hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Aquí hay un orden establecido en las Sagradas Escrituras. Y si vamos al libro de los Hechos, esto fue lo común y corriente: creer y al bautismo. No estamos jugando a la religión. Estamos cumpliendo la evangelización mundial, el pacto de Dios, y no lo podemos alterar. No lo podemos violentar. Y llamo fuertemente la atención a todos los que están al frente de regiones y de países, para que no sean engañados por Satanás. Porque es que Satanás viene aquí a ese punto. Esto es lo que ataca a Satanás. No quiere decir que no puede enfermarle de su salud. No quiere decir que no le puede golpear su economía. Puede hacer todo eso. Hay maestros de la Biblia que dan a entender de que el diablo lo único que hace es atacar el pacto. No, él también puede dañarle la salud. Él también puede atacarle la economía. Pero claro que la obra más alta, más poderosa de Satanás es atacar el pacto de Dios. Pero no podemos defenderlo de que no puede dañarle la salud a una persona. Que hay evidencia por toda la Biblia. Espíritu Santo nos ayude. Dios nos ayude, el Espíritu Santo nos ayude. Yo creo que Dios puede destruir una enfermedad en una persona. Dios le puede sanar los riñones, le puede sanar el hígado, le puede sanar el páncreas, le puede sanar el corazón, la sangre.
Yo no creo en un Dios chunco, pobre, incapaz. Yo creo en un Dios todopoderoso que hizo este universo, me hizo a mí, hizo al mundo. ¿Cómo no puede quitar una enfermedad del cuerpo? Hay que ayudar a las personas a entender esto, para que también se puedan armar de esta gracia de Dios para su cuerpo físico y puedan salir de muchas situaciones por un milagro de Dios, por una obra del Espíritu Santo. Claro está, Satanás ataca por encima de todo el pacto de Dios. Ha logrado sacar el bautismo del camino. Ha logrado sacar el bautismo del camino, señores pastores. Incluso ha llegado a convencer a algunos de que el bautismo de allá, de la religión, es válido ante Dios. Incorrecto. Ha llegado Satanás a convencer a algunos de que el bautismo de allá de la religión es válido. No es válido ante Dios. Dijo, hagan discípulos, ¿cómo? Bautizándolos. Hay que bautizarlos rápido. Mira el libro de los Hechos, que era lo que hacían los apóstoles. Al agua, al bautismo rápido, rápido, rápido. Hemos cambiado las cosas, ¿verdad? Hemos cambiado la evangelización mundial. ¿No es violencia esto? ¿No es violentar el pacto de Dios esto? Es una violencia abierta y los de la mezcla del evangelio están cobijados por esta condenación. Los de la mezcla del evangelio están cobijados por esta condenación. Y claro que no es lo único donde están violentando el pacto, la mezcla. Hay muchas cosas más. Y oro a Dios que los discípulos lo puedan ver. Porque si el discípulo no puede ver la mezcla, entonces está ciego, necesita un milagro de Dios. Hagan discípulos en todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos. Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he mandado a ustedes. ¿El bautismo dónde está? Lo último de primeras. El que creyere y fuere bautizado será salvo, señores. ¿Dónde está? ¿De última o de primeras? ¿Qué tan importante es el bautismo en agua? Lo hemos simbolizado hasta en el diluvio, hasta en el paso del Mar Rojo. Lo vemos en la nube. Oh, Dios nos ayude, no estamos jugando a la religión. Estamos cumpliendo el pacto de la evangelización mundial, preparando el regreso de Jesús el Cristo a la tierra. Hagan discípulos en todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos. ¿Cómo estamos haciendo nosotros? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Que hay una pelea ahí teológica de siglos entre los teólogos. Quiere decir bautizar en el nombre de Jesús el Cristo. Porque en Él está toda la divinidad. Toda la divinidad está en Jesús el Cristo. En Él está la plenitud de Dios. Por eso los apóstoles no utilizaron la forma en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús el Cristo.
Porque es que ellos entendieron que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es bautizar en la fe de creer que Jesús es el Cristo, en el nombre de Jesús el Cristo. Por eso los apóstoles lo hicieron así, son las autoridades en fe y en Sagrada Escritura. Yo no puedo cambiar nada. Ellos lo entendieron. Eso es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Y cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Faltaría tiempo para explicar esto. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Quién se atreve a decir cuál es el nombre del Padre? Se cree que los únicos que conocieron el nombre del Padre fue Moisés y Jesús el Cristo, nadie más. Todos los rabinos judíos, que son autoridades en la Sagrada Escritura, se rinden ante eso. No pueden decir cuál es el nombre del Padre. Porque nadie lo sabe. Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es bautizar en el nombre de Jesús el Cristo, donde está la plenitud de la divinidad, donde está la plenitud de Dios. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido. Los trinitarios bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo hice 40 años en esa ala sin creer que Jesús es el Cristo. Eso no vale. Yo daba un mensaje perverso y bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Torcido hasta el colmo. Hay otros que bautizan en el nombre de Jesús, pero tampoco creen que Jesús es el Cristo. Se llaman unicitarios o unitarios o Jesús solos. Ellos bautizan en el nombre de Jesús, pero no creen que Jesús es el Cristo. Ni unitarios ni trinitarios creen que Jesús es el Cristo. Usan dos fórmulas diferentes allá en el río, pero ninguno cree que Jesús es el Cristo. ¿Qué es lo que valida el bautismo? La fe. ¿Cuál fe? La fe de creer que Jesús es el Cristo. El que crea el Evangelio y se bautice en esa fe será salvo. Recording in progress. Es una manipulación y distorsión que se hizo hace poco. En los originales no está así. En la primera Biblia traducida al español no aparece así. ¿Qué dice aquí? Arrepiéntase. ¿De qué? De toda su maldad, incluso la religión. Y bautícese. Ahí está el bautismo. Pedro no validó el bautismo de Juan el Bautista. Pedro no lo valida. ¿Qué les dice? Lo que le fue ordenado. Arrepiéntase. Crea que Jesús es el Cristo, que fue el mensaje que predicó el día de Pentecostés, y bautícese inmediatamente. ¿Y qué dice? Así que los que recibieron su palabra, el Evangelio, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo estamos haciendo nosotros la evangelización mundial?
Olvidamos el bautismo. ¿Quién está interviniendo ahí? ¿Quién está interviniendo la mente de ese pastor? ¿Quién está interviniendo la mente de ese discípulo o ese representante? ¿Quién está interviniéndole la mente? Haga valer el bautismo, Señor. Haga valer el pacto de Dios. No solamente repetir que Jesús es el Cristo. Porque cualquier niño puede repetir en 5 minutos oyendo, puede repetir que Jesús es el Cristo. ¿Pero lo cree? No podemos ser engañados por Satanás. Espíritu Santo, ¿qué dijo el apóstol Pedro? Arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Jesús el Cristo. No Jesucristo, sino Jesús el Cristo. Así lo aplicaron los apóstoles. El día de Pentecostés lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo, que el mensaje que él predicó es que Jesús es el Cristo y que lo debe saber ciertísimamente toda la casa de Israel. A ese mensaje respondieron 3,000 personas. ¿Qué haremos? ¿Qué les dijo el apóstol Pedro? No cualquier perico por ahí. ¿Qué les dijo el apóstol Pedro? Arrepiéntase y bautícese. Así que los que recibieron su palabra, el evangelio, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a ver otra escritura. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús el Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. El bautismo está vigente, está presente, está inmerso en la evangelización mundial. Yo estoy levantando esta parte porque la veo caída. Y si no hay restauradores, y si no hay gente que sea capaz de defender el evangelio, defender el pacto de Dios, entonces apague y váyase. Porque no estamos jugando a la religión, señores. Si usted está jugando a la religión, hágale. Es cosa suya. Pero yo no estoy jugando a la religión. Yo estoy cumpliendo el pacto de la evangelización mundial. Y aquí hay un modelo. Aquí está la guía, que es la Sagrada Escritura. Usted no puede irse por los sentimientos, tiene que irse por el pacto. Tiene que mirar el pacto de Dios, porque si usted no mira el pacto de Dios, entonces está fracasando. Hay que ver el pacto. La dirección de Dios es el pacto, no es su sentimiento, no es su idea. La gente tiene comezón de oír. Yo hubiera podido salir aquí con un mensaje teológico de alto nivel, cosa que poca gente sabe, y deslumbrar a toda la gente y decir, ay, qué lindo. No, tenemos que mirar el pacto de Dios. La gente tiene comezón de oír. Y está profetizado que en los últimos días se amontonarán maestros a satisfacer esa comezón. Usted no se puede rebajar, usted no puede caer del nivel de un hombre del pacto de Dios. ¿Por qué fracasó Adán? Porque se aflojó en el pacto. Porque no fue fiel al pacto de Dios. ¿Por qué se cayeron los coreanos que estaban haciendo la evangelización mundial? ¿Por qué se cayeron? Porque violaron el pacto, porque menospreciaron el pacto de Dios. No podemos caer en lo mismo. Dice que cuando oyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, que era lo que predicaba Felipe, el evangelio del reino de Dios, que Jesús es el Cristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. Ahí está el bautismo. No es el de Juan. Miles de personas fueron bautizadas con el bautismo judío,
con los bautismos judíos, con los lavamientos, y miles fueron bautizadas por Juan el Bautista. Pero aquí están aplicando los apóstoles el bautismo que ordenó Jesús el Cristo en el Evangelio. El bautismo del Evangelio, no el de la religión, no el de la teología, no el de las doctrinas erróneas, el del Evangelio. Pero que el Espíritu Santo dé luz sobre esto y nos podamos percatar que cómo es que se hacen discípulos, así como lo hacen los apóstoles, bautizándolos. Y voy a leer otra escritura y termino. Hechos 8, 36 a 38. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y lo bautizó. ¿Cómo hacen la evangelización mundial los apóstoles? ¿Cómo es que cumplen la evangelización mundial los apóstoles? ¿Cómo es? ¿Cuál es el ejemplo suyo? ¿A quién está siguiendo? ¿A cuál padre? Aquí dice, yendo en el camino, es un etíope, es un africano de alto nivel, no es cualquier persona, es un funcionario del gobierno, un funcionario alto. Pero ¿qué es lo que él está diciendo aquí cuando mira un oasis? Yo he estado en ese desierto allá con mi esposa, hemos caminado en ese desierto ahí entre Jerusalén y allá hacia Egipto. Hay oasis. Estuve metido en uno de esos. Aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Por qué él pregunta esto? Porque Felipe ya le explicó. Es que así es que se cumple la evangelización mundial. ¿Cuál es el miedo de explicarle el bautismo a la gente rápido? ¿Cuál es el miedo? ¿Seguimos en los estándares de la religión? ¿Estamos jugando a la religión? Este es un alto funcionario del gobierno de Etiopía, en África. ¿Y qué es lo que dice el funcionario cuando mira el oasis? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dice Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué es lo que cree? Lo que le había explicado el Evangelio. Dice, y respondió el eunuco: creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces dijo, ya, vamos al agua. Porque este es el requisito. Lo bautizó ahí en el desierto, en la carretera. Oiga, ¿cómo está usted cumpliendo la evangelización mundial? ¿Qué mentalidad tiene? ¿Qué guión está siguiendo? ¿Cuál es el patrón que tiene en la cabeza? ¿Es el pacto o es el esquema tradicional evangélico religioso? Despierte. Pídale a Dios ayuda, al Espíritu Santo. Dice que descendieron al agua y lo bautizó. Oiga, el bautismo no se puede dejar a un lado, hermano. Le podía seguir leyendo muchas escrituras para mostrarle cuál es la constante en el libro de los Hechos. Aquí hay un africano que escuchó el Evangelio. Dios está operando en este hombre. Es un hombre relevante en África. ¿Y qué es lo que hace? Inmediatamente que ve un oasis, un pozo de agua ahí, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora la pregunta mía otra vez, ¿por qué él habla así? Este funcionario del gobierno de Etiopía, ¿por qué habla así? Porque Felipe, el evangelista, ya le ha explicado sobre el bautismo cuando le ha explicado el evangelio. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? No, espere otro poquito a ver si madura.
Madura a ver si se apicha, a ver si se pudre. Oh Dios, por mi parte no encontrarán elasticidad en esto, porque en algunas cosas los apóstoles fueron un poco flexibles, pero en cuanto al pacto, fueron absolutamente radicales y firmes, hasta la muerte. Espíritu Santo nos ayude. No solo repetir que Jesús es el Cristo, tiene que bautizarse en esa fe. Y tiene que hacerlo rápido. ¿Por qué estoy predicando aquí esto? Porque esto tiene alcance mundial. Y entonces quiero que todo el mundo se salve. Pero no hay garantía para el que repite que Jesús es el Cristo y rechaza el bautismo de Jesús el Cristo. No hay garantía de salvación. Oro a Dios que nos ayude el Espíritu Santo. Oh Dios, descendieron al agua y lo bautizó. Después de la respuesta, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Una respuesta precisa, perfecta, que dio lugar al bautismo inmediatamente. ¿Usted todavía trae la cabeza del cristianismo? Ah, pero es que mire, todavía tal o cual cosa que hay que dejarlo que madure, ¿sí? ¿Es eso el talante de la Biblia? ¿O es que esos no eran humanos? ¿No eran humanos como nosotros? ¿Esos eran ángeles? No, eran seres humanos como nosotros. Pero entonces, ¿por qué no los dejaban que maduraran? Es que la madurez viene como consecuencia. Es que la madurez la genera la fe, y la fe produce el bautismo. ¿Cuál madurez sin bautismo? ¿Cuál madurez? Madurez cuando se habla de la evangelización mundial, se esconden. Ahí sí nadie tiene dinero, nadie tiene tiempo, nadie tiene nada. Entonces, ¿cuál es la fe? ¿Dónde está la fe? Si vamos a Hebreos 11, dice que por la fe se movieron todos. Oh, Espíritu Santo nos ayude. Y entonces aquí se bautizaron rápidamente todos. Vamos a mirar el último versículo. Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y recibiendo al instante la vista y levantándose fue bautizado. Es el gran apóstol Pablo. Oiga, el gran apóstol Pablo, con el que yo no me puedo ni comparar. Yo estuve en Roma 2 veces, en Italia, todo el norte de Italia, cumpliendo la evangelización mundial. Y estuve en las cárceles, 2, donde el apóstol Pablo estuvo preso por la fe de creer que Jesús es el Cristo y donde posiblemente murió. Y cuando yo entré a una de esas cárceles, se me vinieron las lágrimas. Y dije, si a mí me hubiera tocado, quizás no resisto nada y me muero de depresión. Porque es una cosa terrible. El gran apóstol Pablo, al que yo no me puedo ni comparar con él. El gran apóstol Pablo aquí está bautizándose, señores. Es una eminencia en el judaísmo. No es cualquier perico. Es una eminencia en el judaísmo, pero aquí lo vemos bautizándose después de creer que Jesús es el Cristo. ¿Dónde ponemos el bautismo nosotros, los que estamos cumpliendo la evangelización mundial? ¿No hemos visto el valor? ¿No hemos visto todo el bautismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo? ¿Qué lugar tiene? ¿Qué lugar le da a Dios? El simbólico y el establecido por Jesús el Cristo.
Dios nos ayude. Estamos cumpliendo el pacto, no estamos jugando a la religión. Todos son de la mezcla. Están absolutamente bajo esta condenación. Y hay que aprender a ver la gente como es. Al que cree que Jesús es el Cristo y se bautiza es un hijo de Dios. Hay que verlo así. Pero al que repite que Jesús es el Cristo pero rechaza el bautismo, está condenado. Hay que verlo así. Y el que ni siquiera repite que Jesús es el Cristo y mucho menos pensar en el bautismo, pues está condenado completamente. Hay que verlo así. Aquí está el gran Saulo de Tarso. Aquí está esa eminencia que cuando llegaba a las aulas de clase todos se ponían de pie. No era cualquier perico. Aquí lo vemos bautizándose allá en Damasco. Aquí se está bautizando. ¿Le dice algo esto a usted o no? ¿Le transmite esto algo a usted o no? ¿Cómo está viendo el bautismo, pastora, pastor? ¿Está viendo el pacto o está viendo la religión? No, dejémoslo que madure. ¿Dónde dice eso la Biblia? La madurez viene por el bautismo. Viene por creer que Jesús es el Cristo. ¿Cuál madurez me habla cuando es un incrédulo que está rechazando el bautismo y menospreciando la orden de Jesús el Cristo? Eso fue lo que hizo Adán. Le dijo no coma y comió. Es que el pecado de Adán no fue que mató al vecino, no fue que le dio una paliza a la mujer, no fue que robó una vaca o atracó un banco. Es que violó el pacto. ¿Qué tan delicado es el pacto? ¿Usted está viendo el pacto de Dios? ¿Está entendiendo el valor del pacto? ¿O usted se lo está pasando por la galleta? ¿Qué pastor es usted? Es que aquí la autoridad es el pacto, señores. Y el bautismo está en el pacto. Y aquí el gran Saulo de Tarso, esa eminencia en el judaísmo, ese que se ponía de, toda la clase se ponía de pie cuando él entra. Se está bautizando en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Todos los bautismos los había recibido. Todos. Pero ahora aquí se percata de que hay un nuevo bautismo. El bautismo en el Evangelio. Veo muchos incómodos. Veo varios con su cara dura. Me gusta verlos así, porque sale a la cara lo que tienen adentro. Y eso es lo que quiero sacar. Eso es lo que quiero sacar a la cara, lo que tienen adentro. Póngase duro, que un día le va a tocar llorar lágrimas eternas sin solución, si menosprecia este pacto. Póngase duro, que usted no va a estar eternamente en esta tierra. Y no piense que por tener un título profesional o por tener un pedazo de carro, un pedazo de casa, ya usted es el Dios de este mundo. Póngase duro, hágame mala cara, me gusta cuando me hace mala cara. Yo no estoy jugando a la religión. Lamento que estoy aquí con mi celularcito, no tengo una pantalla buena para verlos a todos. Los amo de verdad. Anhelo que sean salvos. Anhelo que se salven. Anhelo que el día que lleguemos al regreso de Jesús el Cristo a la tierra, yo no tenga de qué avergonzarme ante Él. Y que nadie me grite, desgraciado, ¿por qué no habló claro? ¿Por qué se tragó la verdad? ¿Por qué la ocultó? Que nadie tenga que gritarme esto en ese día. A todos, muchísimas gracias. Maranata, terminamos todo ya. Jesús es el Cristo.
Gracias por Cristo. Jesús es el Cristo. Recording stopped. Maranata, Jesús es Cristo. Yo me soy Cristo.